Nuestro buen Dios, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora. Te pedimos que tenga misericordia, Señor, de nosotros, porque necesitamos tanto de ti, Señor, para vivir cada día, para permanecer, Señor, en salud, permanecer con provisión y permanecer también en tu presencia, Señor, en tu voluntad. Te rogamos, Señor, por la situación que se ha suscitado, Señor, ahí en casa de Marisa y Tato, que tú les bendigas, Señor, les guardes, les fortalezca, Señor, y que puedan sobrepasar esta enfermedad sin ningún problema, Señor. Y como un testimonio de tu poder, de tu bondad, Señor. Y especialmente bendice a Rubén, Señor, en su corazón, guarda sus pensamientos en ti. Y, Señor, háblale también en este tiempo, que pueda reconocer tu soberanía en su vida y tu misericordia, tu bondad, todas las cosas buenas que tú eres para nosotros, Señor. Guarda a toda la familia de contagios y a los vecinos, Señor, con los que tienen contacto. Y te rogamos por Víctor también, Señor, que tú le fortalezcas, que le ayudes a recuperarse de este malestar que tiene, por los demás que están enfermos dentro de la iglesia, Señor, por los que tienen miedo, Señor, de contagio, que tú les guardes su corazón, sus pensamientos en paz en ti. Y ponemos este tiempo, Señor, este seminario en tus manos. Te pedimos que nos abras el entendimiento, nos ayudes, Señor, a llegar a lo profundo de tu palabra y que eso nos alimente también, nos fortalezca espiritualmente para ver la vida diferente, Señor. La vida, la enfermedad, la crisis y todas las cosas, Señor, desde tu perspectiva celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ponemos tus manos a Manolo, que va a dirigir este tiempo y todo lo que va a compartir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ya he silenciado a todos, me queda silenciar al pastor, porque se oyen unos ruidos y ahora no lo estáis oyendo, ¿verdad? No sé por qué micrófono entraba, a lo mejor era por el mío. Bueno, hoy se nos ha unido por primera vez Mari y me gustaría, aparte de darle la bienvenida y darle las gracias, pues que sepa que la idea del seminario no es una idea de un cursillo, ¿no? De que uno hace de profesor y los demás aprenden, no. Aquí todos podemos acercarnos a la palabra, descubrir cosas, compartirla con los demás. Lo que pasa es que, claro, que estamos acostumbrados a que siempre uno habla más y yo soy el primero que lo permite y que lo provoca. Y el hecho de haberme preparado un poco la sesión para coordinarla, pues al final termina siendo como una charla, ¿no? Más que otra cosa. Pero os pido que cuando tengáis algo que decir, no dé ningún reparo en levantar la mano o abrir el micrófono y pararme y hablamos. Hoy vamos a seguir un poco. Lo que hemos estado haciendo era que al principio nos hacemos 3 o 4 preguntas para encauzar el estudio del seminario. Hoy vamos a hacer eso también, pero antes de pasar a leer los textos bíblicos que van a responder a todo eso, vamos a hacer unas reflexiones personales. Yo traigo aquí algunas, pero vosotros podéis hacer otras. Y es que sobre el tema de hoy, que es el reino de Dios, todos tenemos ideas, ¿no? Todos. Cuando nosotros hacemos algo dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, hacemos algo por los demás, decimos que estamos construyendo el reino, que estamos haciendo algo por el reino. Muy bien, hoy vamos a ver qué es eso del reino, a ver si entre todos nos sacamos unas conclusiones concretas para que, no para saber mucho y para ser un gran doctor en teología, sino para que cuando alguien nos pregunte, alguien que no sea creyente, y que le llame la atención nuestro vocabulario y nos oiga decir algo sobre el reino de Dios, o sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, en fin, los temas que hemos ido estudiando, nosotros no nos quedemos bloqueados, sino que tengamos respuesta
tengamos conocimientos, conocimientos de los fundamentos de esa fe que tenemos, de esa doctrina que predicamos, ¿no? Así que hoy vamos a tratar nada más y nada menos que del reino de Dios, que es por lo que una vez que uno es creyente, una vez que uno ha aceptado a Cristo, uno no se puede quedar ahí, uno tiene que ayudar a la construcción del reino. Y cuando decimos eso del reino, vamos a ver qué queremos decir. Voy a poneros voy a compartir la pantalla con un PowerPoint que hoy es más cortico que otras veces. Este ordenador me tiene muy frito. Bueno, ¿estáis viendo la pantalla de siempre? No. A ver, uno que abra el micrófono y me diga si lo está viendo. No, estamos viendo la pantalla donde estamos todos nosotros. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, pero no estáis viendo la pantalla completa, ¿verdad? ¿Ahora sí? Ahora. Vale. Bueno, pues las preguntas iniciales que nos vamos a hacer nosotros mismos para encauzar un poco la discusión, lo que vamos a hablar, son las siguientes. Primero, ¿qué es un reino? Cuando decimos reino, no solamente dentro de la Iglesia, de la fe, sino ¿qué llamamos reino? ¿Qué entendemos por reino de Dios? Fijaros que ya lo escribimos con mayúscula. ¿Cómo usa la Biblia la palabra reino? ¿Qué quiere decir en la Biblia cuando se usa esa palabra? ¿Cómo se ha usado el término reino a lo largo de la historia de la Iglesia? Y en la actualidad, ¿qué queremos decir con la expresión reino de Dios? Esas 5 preguntas nos pueden servir para que al final tengamos una idea más clara, más afianzada, más compartida entre todos, enriqueciéndonos unos con otros lo que queremos decir, ¿no? Pues bien, la diferencia de hoy, como estaba diciendo al principio, es que no vamos a ir directamente a la Biblia, sino que vamos a hacer unas reflexiones iniciales. Cuando queráis decir algo, como yo no estoy viendo a vosotros y no veo si levantáis la mano, cuando queráis pararme, abrir el micrófono y habláis, ¿vale? El concepto de reino. Cuando nosotros decimos reino, en la vida normal, corriente, no hace falta ni que sea dentro del mundo de la fe, pensamos en al menos 3 cosas. Una es en un rey. La propia palabra reino existe porque existe la palabra rey. Es derivada de la palabra rey. Por ejemplo, España es un reino, ¿no? Porque tiene un rey. Francia no es un reino porque no tiene rey. No tuvo. Francia fue un reino, pero a su rey le cortaron la cabeza en un momento determinado en la guillotina y ya no tienen rey. Ya son otras formas de gobierno. Es algo que tiene que ver con rey. Segunda idea. Un reino es un conjunto de personas. No puede haber, si hay un rey solo, si un rey está solo,
de estos reyes que se van de su país porque ha triunfado una república o porque había una revolución y se escapa y se va a otro país, él sigue siendo rey porque es el heredero, pero no tiene reino. Así que para que haya reino tiene que haber un conjunto de súbditos, es decir, de personas que reconocen a ese otro como rey. Y donde quiera que haya un grupo de personas conviviendo, tiene que haber un gobierno. No me refiero al gobierno al estilo que lo pensamos ahora mismo, ¿no? Es decir, presidente del gobierno, ministro, etcétera, no. Sino que tiene que haber unas reglas, una ley, una forma de convivir para que eso sea realmente un reino. Esas serían las tres condiciones que todo reino que seamos capaces de pensar en él tiene que tener. Es decir, un rey, unos súbditos y una forma de gobierno, es decir, una forma, unos derechos, unas leyes que regulan esa vida. Y vosotros diréis, bueno, pues yo había pensado que un reino era, pienso en el mapa de España y un territorio. ¿No tiene que tener un territorio? Pues sí, la mayor parte de los reinos del mundo tienen un territorio geográfico donde vive ese rey, esos súbditos, y donde impera la ley de ese rey. Pero no siempre es así. Hay reinos que no tienen territorio. Hace poco que uno de los dos países que están en guerra, ¿no? El que es ¿cómo se llama? Armenia. Los armenios hasta hace 30 o 40 años, creo recordar, no tenían país, no tenían estado, no tenían reino. Armenia ahora mismo no sé si es un reino, si tiene forma de reino o de república, pero puede haber un reino que esté, pues sin ir más lejos, el propio reino de Israel. Fue invadido por los romanos, eran un reino, tenían a Herodes, el rey, me refiero a la época de Cristo, tenían unos súbditos, tenían unas normas, pero su territorio no era suyo, era romano, formaba parte del Imperio Romano. Y otras muchas circunstancias, ¿no? Reinos que había en América precolombino, antes de que llegaran los españoles, tenían un reino, llegaron los españoles y los invadieron, lo hicieron parte del Imperio Español, y aunque tenían un rey, tenían súbditos y tenían sus normas, pero ya no tenían territorio. Es decir, que los territorios puede haber reinos sin territorio, como veremos luego en otras circunstancias. Así que un reino sería eso. Sería un rey, unos súbditos, un gobierno, una forma de vivir, y a veces, la mayoría de las veces, también un territorio. Quizá tendríamos que decir que hace falta esas cuatro cosas, aunque a veces puede faltar la cuarta, el territorio, pero ninguna de las otras tres. Bien, y el concepto de reino de Dios, que es la segunda pregunta que nos hacemos. Pues, normalmente, bueno, vamos a parar un poco, a ver, ¿qué pensáis vosotros? Cuando decimos reino de Dios, sabiendo ya lo que es un reino, cuando decimos reino de Dios, ¿qué estamos queriendo decir? A ver, venga, un valiente, o una valiente. Y así yo descanso un poquito. Abrir el micro, que si no, no se oye. A ver, venga. Ahora sí lo estoy. Si un reino es un rey, una población de súbditos y una forma de vivir, unas leyes, cuando decimos reino de Dios, ¿qué estamos diciendo? Venga, es muy fácil. Venga, animar. Toda la descendencia por parte de, es decir, los cristianos, ¿realmente abarcarían? Bueno, no solo cristianos. El reino de Dios es todo, abarca todo, ¿no? Me imagino que universo, todo lo que conozcamos y lo que no conocemos. Pero ¿no? Si hablamos con gente que sigue a ese rey, pues los cristianos
cristianos también formaríamos parte. Lo que quiere decir que para nosotros el rey soberano sería Cristo, ¿no? Exacto. Bueno, eso sería una forma de verlo, ¿no? Si le preguntamos a un judío o a un musulmán o a alguna religión, una de las grandes religiones del mundo, pensarán más o menos lo mismo. Es la soberanía de Dios sobre la creación, sobre todo lo que existe, ¿no? Sería una soberanía absoluta de Dios sobre todas sus criaturas. Esa sería un poco la idea, así un poco borrosa, ¿no? Que nosotros nos hacemos con arreglo a que somos cristianos, hemos leído muchas cosas de la Biblia, hemos escuchado muchas predicaciones, hemos orado, hemos pensado, pero no nos hemos acercado a lo mejor a la Biblia con la idea de estudiar efectivamente, como estamos haciendo hoy, qué es un reino. Pero todos tenemos una idea aproximada del reino de Dios, ¿verdad? Voy a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo usa la Biblia la palabra rey? Pues mira, en el Antiguo Testamento se nombra muy pocas veces, casi ninguna, muy pocas. En los Evangelios, por contra, se usa muchas veces. Por eso, cuando Pascual hablaba de rey, Dios como rey pensaba en Cristo, porque es que cuando más se usa la palabra reino es en los Evangelios, que son la biografía, la interpretación del Espíritu Santo a través de los evangelistas. Y en el resto del Nuevo Testamento, en las cartas, se menciona también a veces, pero pocas veces. Es decir, donde más se menciona el reino de Dios es en los Evangelios. Eso debemos tenerlo claro. Y después y en la historia de la Iglesia, ¿cómo se usa la palabra reino? Pues ha habido autores como Orígenes, dos y tres de Cristo, que decían que es el reino del gobierno de Dios desde la fuerza de los hombres. Eso decía Orígenes. Agustín decía, siglo IV, después, que el reino es el conjunto de todos los justificados, de todos los santos, de todos los santos. Es decir, para uno sería más como el Dios de los hombres, y para San Agustín de Hipona sería el conjunto de las personas del reino. Y en el siglo XVI y XVII, Calvino decía que el reino era la subordinación de cada uno de los territorios. El reino no significaba en la medida que yo me subordino a la voluntad de Dios. Y fijaos que a lo largo de la Iglesia hay distintas visiones. Tiene una visión más de personas, otros de actitud del cuerpo del hombre, otros de acción del Señor a través de nosotros, etc. Y en la actualidad, hoy, cuando los distintos grupos de creyentes y de iglesias cristianas, en la teología del reino de Dios, pues mira, la Iglesia Católica Romana llama reino a sí misma a la Iglesia Católica. El reino de Dios para los católicos que se les pregunta es la Iglesia Católica organizada y visible. Ese es el reino de Dios. Que luego tiene una evolución, tiene una organización, pero la Iglesia Católica Romana eso es lo mismo. También hay quien piensa, y dentro del mundo cristiano piensa que el reino de Dios es el cielo. Que cuando deja tierra, deja mortal, él entra en el reino de Dios. Vamos a ver, buscar segunda de Pedro 1, capítulo 2, que
Segundo de Pedro. Vale, ya está bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, versículo 11. que lo lea, porque de esta manera os será otorgada amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo hay que decir que solo hablamos del reino de Dios en ese momento. Y piensa que el reino de Dios que y Mateo 6, 9 al 13, que lo tengo aquí. Mateo 6, Vosotros podéis, además de santificados, mientras el reino hasta la voluntad el pan de cada día cantando y perdonándonos de deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metáis en tentación, al librarnos mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bien, cuando en la expresión de venga tu reino, venga a nosotros tu reino, dice en algunas versiones, es porque el reino no está aquí. Si tiene que venir aquí, es porque está aquí. Entonces, en esa expresión también se amparan o se basan las personas que piensan que le pedimos al Señor que haga aquí en la tierra su voluntad, así como lo hace en su propio reino, ¿no? Entonces, también eso aparta un poco el cielo como reino, como soberanía de Dios, de este otro mundo en el que estamos. Bien, eso no quiere decir, lo que estoy diciendo son visiones de lo que dice nosotros. Ahora vamos a la Biblia, vamos a sacar nosotros nuestras propias conclusiones. Si alguno quiere parar y opinar en este momento, pues puede hacerlo. No tenga ningún reparo en parar. Bien, ¿quién dice? ¿Sí? Yo quería comentar un pasaje del Antiguo Testamento que nos ayuda a entender la idea que tenían en el Antiguo Testamento del reino. Es el Salmo 145, que dice, el versículo 1, te alabaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y luego, bueno, habla de la gloria y la grandeza del Señor. Pero el versículo 11 dice, la gloria de tu reino, digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Esa es la visión que tenían de Dios como rey, como una manera, ya lo mencionarás tú, universal y para todas las edades. Sí, esa es de las pocas veces que en el Antiguo Testamento se nombra el reino. Efectivamente, la primera referencia que hay al reino de Dios es en Génesis 1, cuando Dios da al hombre la posibilidad de administrar el mundo. Pero como vamos a llegar a todo eso, lo que estamos haciendo ahora, yo decía que era diferente a otras veces, es hacer una panorámica de cómo ve la gente todo esto de dentro del cristianismo, de otra iglesia cristiana y de fuera, para que nosotros ahora aterricemos en la Biblia, que es la que nos va a sacar de dudas, porque todas las elucubraciones y todos los razonamientos que queramos hacer tienen que pasar por el filtro de la palabra. Lo que contradiga la palabra no es sana doctrina. Tenemos que ir a la palabra que no se contradice y que es siempre la misma, porque está inspirada, como sabemos, por el mismo espíritu de principio a fin. Y para terminar esta visión de lo que estábamos diciendo,
hay quien piensa, hoy estamos hablando de la actualidad, que el reino de Dios es algo totalmente espiritual. Sí, que se trata del gobierno de Dios en los corazones de los hombres, como decía Orígenes, ya en el siglo II, pero que no tiene nada que ver con lo material, ¿no? Que el reino de Dios es el ámbito del espíritu, es algo espiritual, ¿no? Y eso conviene mucho a los que no son creyentes, ¿no? A los que dominan este mundo, a los que son los dueños de las leyes y de las normas y de los juicios, porque cuando tú dices, no, es que eso no se debe hacer porque mentir es malo o porque robar es malo, ya como no hay ninguna razón para poder afirmar eso que no sea puramente moral y ética o de tipo espiritual, porque a nosotros, como decía San Pablo, contra el hombre justo no hay ninguna ley escrita. Es decir, uno no roba, ni no mata, ni no miente porque lo prohíba la ley. Es porque nuestro corazón ya se ha liberado del pecado. Y si a veces cometemos errores, sabemos que lo estamos cometiendo. No es como antes. El ejemplo del pez que está en el agua nadando no tiene conciencia del agua. Vive en el agua toda su vida, desde que nace hasta que muere, y no sabe que está en el agua. Así le pasa a muchas personas que nacen en el pecado, viven en el pecado, se mueren y no han sido conscientes de que viven en pecado. Son esas personas que dicen, no, si yo no le hago daño mal a nadie. Yo no soy malo, yo todo lo que hago, como yo no quiero nada malo para nadie, ni hago mal, yo no vivo en el pecado. No entienden lo que es el pecado. Ya llegaremos al capítulo del pecado y de los pecados, que son cosas distintas. Pero el término de eso que tú lo dices porque los cristianos, como no podéis hacer la mitad de las cosas, no, mira, sí podemos, lo que pasa es que no queremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es de mucho interés para el mundo materialista en el que vivimos el considerar que el reino de Dios es algo espiritual y que hay que vivirlo en la intimidad y dejarse de tonterías. Y tú qué quieres ser cristiano, pues sé cristiano. Tú quieres ser musulmán, sé musulmán. ¿Qué quieres ser tú? ¿Testigo de Jehová? Sé testigo de Jehová. Pero esto es el mundo real. Aquí vosotros no tenéis nada que decir ni que opinar. Eso es una de las bases que hay hoy en el mundo. Y todos lo sabéis. Bueno, por último, hay también quien piensa que el reino de Dios sí es externo al espíritu y es político. Lo dicen así. Y son personas muy bien organizadas, que salen con una Biblia en la mano y llevan una porra escondida en la espalda. Para que tú, mientras te distraigas mirando la Biblia, te den un garrotazo y te dejen en el sitio. Cuidado también con eso. Cuidado también con los que se han nombrado a sí mismos policías del mundo, salvaguardadores de todo, y ellos van repartiendo los tickets de entrada en el cielo, como yo digo, ¿no? Son los que juzgan, los que saben y quieren organizar el mundo entero, de creyentes y de no creyentes, con las normas que ellos entienden que salen de la Biblia, cuando Jesús nunca, jamás fue un revolucionario. Tuvo ocasión de serlo. Lo quisieron nombrar rey en muchas ocasiones y no quiso. Judas no lo entendió, porque luego lo traicionó. Tampoco lo entendió. Él creía que Jesús iba a ser un revolucionario, que lo iba a liberar de los romanos, que iba a hacer un cambio. No. Ni Jesús era solamente Dios de lo espiritual, rey del espíritu, ni era tampoco un político. Así que, ¿qué somos entonces el reino de Dios? Porque es que es muy fácil dejarnos llevar por la ola. Muchas veces, yo cuando veo verdaderos gobernantes que son tiránicos con sus pueblos, en Sudamérica hay muchos, que tienen el pueblo en la ruina, muerto de hambre, maltratado, encarcelado, aparejado, y salen luego hablando de Dios.
y con la bandera de que defienden ciertas doctrinas como estar en contra del aborto, estar en contra del divorcio, estar en contra de los homosexuales, y todo eso, que es verdad que estamos en contra de los cristianos, pero eso no es bandera para sostenerte a ti como presidente de un estado, de un país. Y no son estados a veces pequeñitos, a veces son muy grandes y muy poderosos. A Dios no se le puede utilizar para hacer política. No se le puede utilizar para hacer política, ni se le puede utilizar para arrinconarlo y que no tenga nada que ver con la vida social de las personas, que es los dos últimos puntos que hemos visto. Ni Dios se ocupa solamente del espíritu, porque Cristo es también el Dios de los cuerpos y de la sociedad. Y su soberanía era, en origen, cuando la creación, que el hombre viviera en perfecta armonía con Dios, porque la visión de Adán y Eva de Dios era a diario, hasta que pecan. Y entonces se esconden al propio Dios. Quieren hacer sus normas por sí mismos. Y Dios lo que quería, en varias ocasiones el pueblo ha decepcionado a Dios cuando los judíos quieren un rey. ¿Tenía Dios pensado que la forma de gobierno fuera de un rey? Bueno, ¿queréis un rey? Yo doy un rey. Y mira los reyes que tuvieron. Había perdido. Ah, sí. No ha oído lo último. Bueno, pues, no he oído, me he quedado sin nada, digo, ¿qué pasa? No veo nada ni escucho nada. Bueno, ahora sí nos oye. ¿Vale? Ahora sí. Bueno, entonces, hasta aquí sería una especie de revulsivo para que nuestras conciencias, que tenemos ganas de aprender, de descubrir, de conocer más al Señor, de qué quería Él para su reino, que nuestras conciencias se sacudan un poco de la costumbre de estar sentado y no levantarte de vez en cuando, al final te quedan anquilosados. Pues al cerebro le pasa lo mismo. De tanto no pensar, llegamos a no tener criterio. Criterio y crítica son de la misma familia. Una cosa es la crítica destructiva, que no ve nada más que lo malo a los demás y siempre está diciendo cosas malas, y otra cosa es la crítica sincera, de decir, mira, yo creo que aquí tiene que haber algo más detrás de esto, ¿no? Bueno, ahora ya vamos a empezar a coger lo que dice la Biblia. Aunque hemos leído un par de versículos, voy a poneros... ¿Estáis viendo la pantalla que comparto? ¿No? Sí, pero no se ve la presentación completa. No se ve la pantalla completa, ¿verdad que no? ¿Ahora? ¿Se ve pantalla completa? Nos vemos nosotros. ¿Pero veis algo? No, solo las ventanas donde estamos nosotros. ¿Ahora? Ahora. Vale. Bueno, pues esas serían las 5 preguntas que hemos hecho y un poco tratar de contestarnos nosotros mismos para conocer de qué estamos hablando, de qué nos pueden hablar los demás, qué se ha dicho a lo largo de la historia de todo esto, ¿no? Bueno, pues voy a hacer, pero muy de pasada, muy rápido, porque es un poco... sabéis que como estamos siguiendo el libro de Félix Benjure, él es un hombre muy docto, era el hombre, ya murió el año pasado, era un hombre muy docto que conocía muchísimo de la Biblia y todo su libro hace un estudio muy pormenorizado de las cosas. Y él decía que hay 2 aspectos bíblicos en el reino de Dios. Uno es que el reino de Dios es universal
y que además es un reino mediato. Yo cuando leí la palabra mediato digo, ¿qué querrá decir este hombre? Porque universal sí sé lo que quiere decir, lo engloba todo. Inmediato, después de leer lo que él dice en su libro, lo único que quiere decir es que él gobierna el mundo por medio de, eso quiere decir mediato, ¿no? Por medio de los hombres, ¿no? Y las características que tienen ambos aspectos son la temporalidad, el tiempo, la localización, el lugar y el gobierno. Pero mientras el reino universal es eterno, por la temporalidad, imaginar una tabla que tenga un renglón que sea temporalidad, pues el reino universal sería eterno, no ha tenido ni principio ni tendrá fin. En cambio, el reino mediato sí tuvo un principio. No va a tener fin, pero sí tuvo principio. Claro, antes de que hubiera hombres, no podía gobernar Dios a través de los hombres. Entonces, el reino universal y el reino inmediato empiezan a estar juntos a raíz de la creación, de que el hombre es puesto para que gobierne el mundo en nombre de Dios, de forma mediática. ¿Vale? Localización. Pues el reino de Dios universal es eso, universal. No hay rincón del universo donde no llegue el poder de Dios. Sin embargo, el reino mediato, el que está gobernado por los hombres en representación de Dios, ese sí es local. ¿Dónde puso Dios al hombre? En el jardín del Edén, que los historiadores lo han ubicado entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona de Asia, ¿no? Y después, cuando ya tiene forma de reino el pueblo de Israel, pues está localizado en Palestina, en la zona. Bien, ¿y el gobierno? Pues el gobierno en el reino universal, cuando Dios gobierna sin tener en cuenta al hombre, Él lo gobierna directamente. Él hace girar los planetas alrededor de las estrellas dentro de la galaxia, desde lo más grande a lo más pequeño. El ADN, los virus, todo está gobernado por Dios, porque es universal. Y el reino inmediato, cuando Dios gobierna a través de los hombres, lo gobierna de forma concreta, ya no es de forma abstracta, de forma universal, ¿no? Bien. Vamos, entonces nosotros, ¿de qué aspecto del reino vamos a estar hablando en este seminario? Pues vamos a hablar de aquel que concierne a los hombres. El reino, digamos, mediato, el que gobierna al hombre por mediación de Dios. Bien, en la historia del Antiguo Testamento se habla del reino y se habla vamos a hablar de dos grandes momentos. En la historia de todo el Antiguo Testamento, desde que el hombre se pone sobre la tierra hasta que Dios manda a su Hijo a poner orden aquí, a cumplir el plan que Dios tenía. Bien, pues bien, en el Antiguo Testamento, en la historia del Antiguo Testamento, ahí he puesto nueve citas bíblicas que vamos a ir leyendo, porque si antes estábamos un poco entre lo que dicen uno y lo que dicen otros del reino de Dios, estábamos un poco como confundidos, por lo menos yo lo estaba. Ahora, estas afirmaciones que Félix ha encontrado y ha buscado en la Biblia,
y nos ha organizado, porque todos podemos encontrarla, pero el trabajo de ponerla y organizarla es un gran trabajo. Dice, primera, Dios instituye el gobierno en la tierra. Recordad que estamos hablando del reino de Dios a través del hombre, del ser humano. Primero, ¿quién instituye? ¿Os acordáis de las 3 cosas que tenía que tener un reino? Tenía que tener un rey, tenía que tener unos súbditos y tenía que tener un gobierno, una forma de vivir. Pues bien, la institución de ese gobierno en la tierra, vamos a leer Génesis 1:28. Lo voy a leer yo, que lo tengo aquí. Y así vamos más rapidillo. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que está claro que Dios instituye el reino y nombra a un administrador, que es el hombre, es el ser humano. No es a ningún otro, es una institución en la humanidad, en el gobierno de la tierra. Esto es una responsabilidad extraordinaria para el ser humano. El otro día estuve en un congreso internacional de esto online, por supuesto, donde intervino Paco Portillo, que es, como sabéis, el secretario general de FIEIDE, de la iglesia, de la denominación a la que pertenece nuestra iglesia, y yo no sabía que él era físico. Él, en realidad, su profesión es físico. Y estuvieron hablando de América, de Inglaterra, de Asia, de Sudamérica, estuvieron hablando un montón de científicos, cómo el ser humano ha olvidado este mandato, ¿no? Hablaban de la decadencia del medio ambiente, ¿no? Cómo Dios nos instituyó, nos nombró administradores de esta parte del universo que es la Tierra, porque fijaros que dice señorear la Tierra. Al final de este versículo dice todos los bestias y tal, que están sobre la Tierra. Es decir, no nos puso a cargo del universo entero, que algunos se lo creen. No, nos puso a cargo de la Tierra, que ya es bastante, y nos la estamos cargando. Y hemos olvidado los que han heredado la capacidad de gobierno de la Tierra, no la están cuidando, ¿no? Eso sería un tema para otro cursillo. Segundo, comienzo del reino con Abraham. Ahí Abraham lo he puesto en la H, porque así como se llamaba antes. Es decir, Dios instituye el reino de la tierra en un hombre. Génesis 12, del 1 al 4. Venga, pues, lo va a leer al final. Okay. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bien, fijaos que Dios se va aproximando más, porque ya dice, ya no habla así de la tierra en general, ¿no? Señorear y sojuzgar la tierra, sino que te haré de ti una nación grande. No dice un reino, no dice te voy a hacer rey de un reino grande, no, de ti haré una nación grande, es decir, de ti van a nacer muchos, ¿no? Vale. Esa promesa, aunque estuvo a punto de no cumplirse, como ya se ha visto por la historia de Abraham, etc., pero se cumplió, porque la palabra de Dios se cumple. Hizo una gran nación de Abraham. Tercera, Dios gobernaba por medio
de los cabezas de familia, es decir, de personas señaladas, de personas con autoridad, como eran Abraham, Isaac, Jacob, etc. Es decir, Dios hace esa nación a partir de ese hombre elegido por él y la gobierna a través de grandes hombres. ¿Vale? Cuarto, también más adelante, cuando la tierra va siendo cuando la nación va siendo más grande, también la gobierna por medio de grandes caudillos. La palabra entre cabeza de familia y caudillo, pues la única diferencia que te da es de tamaño. Es decir, que un caudillo manda sobre más gente, ¿no? Que un cabeza de familia, que sería una tribu o una... No penséis en familia de 3 o 4 como ahora, sino cuando dice familia, pues son grandes clanes, grandes tribus. Y en Moisés, Éxodo 4:16. Dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, ahí hay, en ese toma y daca, en ese trato, en ese acuerdo, Moisés se va a convertir en la voz de Dios y Dios va a ser quien gobierna a través de él, ¿no? Josué, los jueces, Samuel, ¿no? Samuel, quizás el último gran caudillo. Todos ellos fueron reinos mediatos, es decir, podríamos llamarlo, no sé, vicarios, rey vicario, virrey, persona encargada, profeta. Podríamos llamarlo de muchas maneras, pero en realidad son hombres nombrados por Dios para que gobiernen en su nombre. Quinto, pararme cuando queráis, ¿eh? No, yo voy porque no dé tiempo a llegar a todo, pero pararme cuando haga falta. El pueblo de Israel quiere tener un rey, igual que todos los demás pueblos que le rodeaban, porque así se creen que van a ser más fuertes, porque van a ser especiales. Llegamos a Saúl, a la época de esplendor, con Saúl, David, Salomón, ¿no? Que ya está prevista. Muchas veces dicen, es que el pueblo de Israel sorprendió a Dios pidiéndole un rey. No. Dios tenía previsto todo porque a Dios no se le puede sorprender con nada que él no conozca. Si leéis Génesis 17, del 5 al 7, dice... A ver, espera que me he perdido el papel. Génesis 17, del 5, dice... 17, 5, 7, sí. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Es decir, que cuando el pueblo de Israel quiere un rey, Dios ya sabía que se lo iba a pedir. Le da a Saúl, le da a David, le da a Salomón, que es la época de esplendor, del mejor momento del reino de Israel. De hecho, estamos en el punto 6, hay normas establecidas por Dios para la selección de los reyes, que están en Deuteronomio 17, 14, 17. Fijaos que aquí hay un cambio. Cuando es Dios el que elige a Abraham, a Isaac, a Moisés, etc., es Dios directamente el que nombra, el que selecciona. Es como el seleccionador del equipo de fútbol de España. Él llama a quien quiere, ¿no? A quien cree que lo va a hacer bien. Y luego lo entrena y lo prepara. Pero fijaos que ya cuando empieza a haber reyes, son los hombres, son los propios
hombres los que eligen, los que nombran, con la unción de Dios, evidentemente, pero ya eso hay que regularlo. Vamos a leer Deuteronomio 17, del 14 al 17, a ver quién lo busca. A ver qué normas eran las que se establecieron para seleccionar a los reyes. Deuteronomio. Sí, venga. Cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti, al que Jehová tu Dios escogeré. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con él, por el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata, ni oro, ni amontonarás para ti en abundancia. ¡Wow! ¿Con qué claridad Dios advierte de cuáles son los peligros de un rey? Nosotros hemos tenido un rey que yo he admirado mucho tiempo, Juan Carlos I. Yo tengo hasta un telegrama suyo personal, porque a la Navidad lo felicité y me contestó inmediatamente con un telegrama. Sin embargo, ese hombre que fue capaz de sacar a España de la dictadura, llevarla a hacerla un país moderno, la democracia, etcétera, etcétera, ¿cómo se corrompió después? Y amontonó oro y plata y mujeres y cosas como ir a matar elefantes y cosas así, de manera que ha tenido que huir de su pueblo y refugiarse en pueblos extranjeros huyendo. Porque, fijaos, con qué claridad y con qué sencillez lo dice aquí en Deuteronomio, en estos versículos. No te subas a la par, no hagas nada malo contra tu pueblo para ganar poder. Los caballos ahí significan poder militar, significan poderío, ¿no? Cuanto más caballos tenía el faraón, pues más poderoso, ¿no? No, tú no hagas eso. Tú tampoco lleves de vuelta a tu pueblo a la esclavitud de Egipto, que quiere decir, tú obra porque tu pueblo sea libre. No lo lleves a la esclavitud, no sea un dictador. Tú no amontones oro ni plata. Tú no tengas muchas mujeres, porque eso te desviará, te hará débil. Bueno, es que es tan difícil. Es que es tan difícil. Así tenían que ser los reyes. Los reyes tenían que ser buenos reyes. Bueno, pues no hicieron eso, en absoluto. Ni siquiera el gran rey Salomón, que era el más sabio y el más... Pues, todos pecaron, más y otros menos, y algunos se apartaron de tal manera de la voluntad de Dios que llevaron a su pueblo a un periodo de decadencia, y las razones podemos hallarlas en que no siguieron lo que estaba establecido para la elección y el comportamiento de los reyes. La degeneración de los reyes de Israel, de Judá y de Israel, de Judea y de Israel, fueron muy grandes. Muchas de las cosas que le vinieron al pueblo de cautiverio, de guerra, de destrucción, pues fueron porque se apartaron de Dios. Mientras tanto, 8. Los profetas avisan.
predicen el desastre y anuncian un rey venidero de origen divino. Fijaros, los profetas, la gente se cree que un profeta es el que dice lo que te va a pasar. Un profeta sería el que dice qué número va a tocar mañana en la lotería. No, no es eso un profeta. Un profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Y hablar en nombre de Dios cuando tú te has apartado de su voluntad es avisarte. Es decirte que te va a ocurrir algo malo. Mira, si sigue yendo por ese, si un niño, un hijo nuestro nieto, se sube por una barandilla muy fina y al otro lado hay un terraplén de 15 metros y tú lo ves, tú ves más que él y le dices que te va a caer, que te va a venir una cosa terrible. Bueno, así que los profetas avisan, predicen desastres y anuncian que puesto que el ser humano no es capaz por sí solo de llevar la voluntad de Dios, va a venir Dios en persona, va a venir el Rey de origen divino, va a venir el Dios mismo a instaurar su reino. 9. El fin. La pérdida de la presencia inmediata de Dios trae fatales consecuencias para Israel. Israel, que mata a sus profetas, claro, el que te cuenta algo que no te gusta, pues hoy ya no se le mata, simplemente se dice que es mentira lo que está diciendo, lo dicen en la tele, en el telediario y ya lo desautoriza, ¿no? Pues en aquel tiempo callaban las voces de los profetas matando. Ahí tenéis un montón de versículos de Ezequiel, no lo podéis ver. Bueno, seguimos para adelante. Eso es la época del Antiguo Testamento. Fijaos que se nombra muy pocas veces en el Antiguo Testamento el reino, pero es que el reino de Dios está rodeando todo el Antiguo Testamento. Bien, se habla de un rey venidero que va a venir, y eso ocurre cuando Cristo nace, cuando el anunciado desde 700 años antes nace en Belén. Vamos a ver evidencias. Vamos a leer un versículo, ahora voy a leer vosotros. Evidencia y versículos que ponen en clara evidencia que Jesús es el Rey. Jesús es anunciado por un ángel. ¿A quién le anuncia un ángel que va a nacer Jesús? Pregunta. A María. A María, efectivamente. ¿Sabéis que María fue la primera cristiana que hubo en el mundo? Porque fue la primera que creyó en Cristo. Fue la primera que creyó que Cristo venía. Bien, en Lucas 1 del 30 al 35 está bellísimo. ¿Quién quiere leer? Venga. Sí. Venga, Yo lo tengo. venga. Del 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Hasta el 35, sí. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, fijaros que podíamos haber parado antes, ¿no? Porque lo que vamos buscando es que el ángel, en 2 versículos 3, le dice a María 3 veces, con 3 palabras, que Jesús será rey. Dice: se sentará sobre el trono, será
del trono de David, será rey y reinará. Dice esas tres palabras, ¿verdad? Es decir, que no cabe ninguna duda de que, como decía Pascual al principio, cuando los cristianos hablamos de rey, estamos hablando de Jesús. ¿No? Bien, no solamente lo anuncian el ángel a María, sino que los sabios de la tierra, los magos, la palabra mago no dice bien lo que eran aquellas personas, eran sabios, eran estudiosos, los científicos de la época, ¿no? Los que tenían conocimiento. Mateo 2, del 1 al 6. Venga. Sí, venga, el primero que lo encuentre. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. ¿Hasta ahí? Bueno, hay hasta el 6, pero bueno, hasta ahí lo importante ya está dicho. Y es que los sabios, nosotros le llamamos reyes magos, no eran reyes, ni tampoco la idea de magos, de hacer magia de ahora, no eran hombres que se dedicaban a estudiar, que claro, en aquel tiempo casi todos lo estudiaban a través de las estrellas, pero eran hombres sabios. Esos hombres sabios dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién le había dicho a ellos que iban a hacer un rey? Pues de alguna manera lo habían deducido, y no lo llaman ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está ese hombre tan importante? No, lo llaman directamente rey, ¿no? Que hemos venido a adorar. Entonces, oyendo esto, el rey Herodes, fijaros que otro rey, el rey Herodes se turbó. Turbarse es que te da como un mareo que te tienes que sentar. Eso es turbarse. Es decir, si el rey de los judíos soy yo, ¿cómo viene esta gente a adorar a otro rey de los judíos? ¿Pero esto qué es? Y se turba. Y se queda pasmado. Se le puso la cara blanca, verde como el cebollino, decíamos en mi barrio, ¿no? Se quedó verde como el cebollino. Es decir, se turbó. Le dio como un telele que yo me imagino si yo hubiera estado allí. Se tuvo que sentar, ¿no? Y eso que solo oyó que la gente hablaba de los magos. Imagínate si lo hubiera visto, ¿no? Porque Herodes sería todo lo que fuera, pero no era tonto. Él sabía que tenía que nacer el Mesías, porque era judío, como decía. Y él dice: anda, va a llegar en mi reinado. Y eso es su turbación. También lo anuncia un hombre al que la Biblia, el Evangelio ha llamado el hombre más grande que ha existido, que fue Juan el Bautista. ¿Qué decía Juan el Bautista en Mateo 3, 1 y 2? En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Efectivamente. Juan el Bautista no, aunque saltó en el vientre de su madre cuando María se le acercó, cuando las dos embarazadas estuvieron juntas, dicen que dio una de esas patadas que no se pueden llamar patadas sino saltos. Pero él no había conocido todavía a Jesús. Todavía no, ni en aquel momento que estaba todavía en el vientre de su madre, Juan, ni siquiera cuando dice estas palabras. Pero dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
No sé muy bien cómo va a ser, pero el reino de los cielos, es decir, el reino que debía ser y no es, porque él hablaba de Herodes y de Herodías y de su hija y de toda la historia de la corrupción que había. Él hablaba todos los días y por eso le cortaron la cabeza. Pero él dijo, de alguna manera sabía que el reino de Dios, el auténtico reino de Dios, se había acercado. Bien, fijaos, lo anuncia un ángel, un ser de otro extraterrestre, un ser que viene de fuera de la Tierra. Los más listos de la Tierra lo anuncian los magos. El hombre más grande que se juega la vida en héroe lo anuncia. Y el mismo Jesús lo dice. ¿Qué dice Jesús en Mateo 4, 17 y 23? Mateo 4, está ahí cerca, de donde estaba. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cuál el otro ha dicho? 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, que Jesús podía haber empleado otras palabras, pero emplea las mismas que Juan, el Bautista. El reino de Dios se ha acercado. Esas palabras no son originales de Jesús, son de Juan. Pero Jesús las hace suyas para decir lo que estaba diciendo Juan ahí en el Jordán. Es verdad, se ha acercado. Y luego dice que enseñó por las sinagogas, que era el sitio donde la gente entraba a aprender, a saber de Dios. Ahí decía, recorrió toda Galilea y enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí la palabra evangelio del reino es el anuncio del reino, dando noticias del reino. Y ya de paso, para que vieran la categoría y la calidad del reino, curaba enfermos y hacía milagros. Ese era el reino de Dios. Bendito sea su nombre. Uno dice, ¿y por qué no ocurren ahora todas estas cosas? Pues porque este no es el reino de Dios, hermano. El otro día, ayer, estábamos orando y lo decíamos. Pero en el momento que el reino de Dios se acerca, ocurre milagros. Y eso es lo que hacía Jesús. Bien, ¿y los apóstoles? ¿Qué decían los apóstoles? Estaban en la misma línea. Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Otra vez, el reino de los cielos se ha acercado. Lo dice Juan el Bautista, lo toma Jesús y lo repiten los apóstoles como si fuera un lema, una frase de la... me estoy acordando ahora de ¿qué hacen los publicistas, los que hacen publicidad en televisión? ¿Qué hacen cuando quieren que una cosa se meta en la cabeza de la gente y la repitan? Pues lo ponen muchas veces en la televisión y si puede ser cantando. Si puede ser cantando, ¿no? Porque cantando es la mejor manera de recordar. Hay estudios pedagógicos y didácticos muy profundos y psicológicos de que lo que se aprende cantando no se olvida. Pues resulta que este verano, en lo que parecía que ya habíamos vencido al COVID, yo me he cansado y me daba ya ganas hasta de vomitar, de oír en una de las cadenas nacionales que promovía a viajar, que decía, dime cuándo. ¿No? ¿Os acordáis de esa canción? Es una canción muy antigua que decía, dime cuándo, dime cuándo tú vendrás. Y en realidad esta canción, que era un
un incentivo a que la gente saliera de viaje, que hiciera turismo, como si no pasara nada. Bueno, ahora estamos recogiendo todo ese fruto del dime cuándo. En cuanto empezó a haber un aumento de enfermos, lo quitaron. Pero ha estado por lo menos todo el mes de septiembre, agosto y septiembre, saliendo, no me había preguntado qué cadena era Antena 3. En Antena 3 estaba. Antena 3 y la Sexta estaban todo el día con el dime cuándo. Y yo decía, que yo no voy a viajar, podría, pero no puedo. No por lo que la gente se cree de miedo, no, sino por sentido común. Por prudencia, exacto. Bien, así que el ángel, los magos, Juan el Bautista, Jesucristo, los apóstoles, y también enunciado por los 70, cuando el Señor manda de 2 en 2 a 70 a llevar el Evangelio. Lucas 10, 1 al 9. ¿Lo leo yo? Perdón, 1 y 9. 1 y 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir, y sanar a los enfermos que en ella haya, y decirle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Nunca ha estado más cerca el reino de Dios, de la humanidad, que en esos tiempos. Nunca. Por eso ocurrieron tantísimos cambios, tantísimos milagros para bien. Bien. Pero Israel rechaza ese reino. Ahí dice binomio insoslayable. Bueno, no os asustéis de esa palabra. Binomio quiere decir dos cosas juntas, dos cosas diferentes pero juntas. Insoslayable que no se puede evitar. Cuando uno piensa en reino, piensa en rey, y cuando uno piensa en rey, piensa en reino. Es decir, siempre van juntos. El reino anunciado inicialmente es anunciado solo a Israel. Cuando dice esos versículos que habéis leído hace poco, no vayáis a tierra de Samaria, ni vayáis fuera de los, como dice, recoger primero las ovejas descarriadas de Israel. Es decir, el reino anunciado viene inicialmente solo para Israel. Pero Cristo también ve de forma anticipada el rechazo que va a tener de Israel. Fijaos, Dios viene a un pueblo que es el suyo, Israel, a traerle a él primero y casi en exclusiva, porque Jesús le dice, no vayáis a tierra de infieles ni habléis con samaritanos. Esto es para las ovejas descarriadas de Israel. Fijaos, las ovejas descarriadas de Israel eran antes que un hombre piadoso de Samaria, que también lo habría, o un romano piadoso. Pero esto cambia después, porque Cristo ve de forma anticipada, antes de que se produzca, Él sabe ya que va a ser rechazado por Israel. Vamos a leer Juan 12, 19 al 22. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos que entre los que habían subido a adorar a la fiesta, estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Dice Nancy que estos versículos no tienen mucha relación con lo que Jesús ve que va a ser rechazado. Es evidente que son unos griegos los que vienen y quieren verlo.
Son muy pocos los judíos que actúan de esa manera, que tienen que pedir permiso, porque era Jesús el que buscaba a los judíos. Jesús buscaba, él predicaba en la sinagoga, predicaba desde una barca en el río, etcétera, según la gente le seguía, pero de verdad motivados por saber lo que decía, eran pocos. Muchos iban porque habían oído que daba pan y peces gratis, que curaba enfermedades terribles, que expulsaba demonios. Iban por ahí, iban a ver lo que podían sacar. Sin embargo, estos griegos tienen un interés, no digo espiritual, pero sí intelectual, de saber quién era Jesús. Y ahí comienza, digamos, la apertura de, bueno, hay muchos signos en la Biblia, como el de la higuera seca, etcétera, en el que, o la parábola de la gran fiesta, ¿no? de la gran comida, que dice, sal a los caminos e invita a todo que haya, ¿no? Es decir, que Jesús abre su brazo, abre el reino, más allá del pueblo de Israel. Y Jesús, para terminar, enseñó mucho sobre el reino venidero. Cualquier parábola, casi todas, de lo que hablan del reino. Y fijaos que cuando hablaba en parábola era un poco para que entendiera solo el que tuviera oído, aquel que estuviera dispuesto, aquel que fuera buena tierra. Todo eso que estamos estudiando con el pastor Jesús sobre Marcos, todo eso se enlaza con esto. Jesús sabía de antemano que iba a ser rechazado por su pueblo. Y probablemente eso es la razón más fuerte, no el hecho siquiera de que muriera, porque él sabía que venía a morir, ¿no? Sino el sentirse rechazado. A lo suyo vino y no lo reconocieron, dice Juan, ¿no? ¿Por qué Juan es el que dice eso? Porque Juan es el que estaba más cerca de él. Y seguramente Juan le oyó llorar, le oyó quejarse al Señor Jesús, de los suyos no lo reconocieron. Y eso es una de las primeras cosas. La primera vez que habla Juan sobre el Señor en la tierra, ¿no? Después de esos primeros versículos que hay en el capítulo 1, de Él era la palabra y el Logo estaba con Dios y era Dios. Cuando ya dice, y vino a los suyos, esa luz vino al mundo y el mundo no la reconoció. ¿Por qué? Porque seguramente la amargura más grande que tuvo el Rey de Reyes fue que sus súbditos, cuando vino a su territorio, no aceptaron su gobierno. Y yo creo que esto es ya lo último. Bueno, con esto hemos terminado lo que es la locución mía. Ahora, me gustaría que, como nos quedan 10 minutillos por ahí, pues que opinéis, que digáis, que completéis, que me contradigáis, que hagáis de seminario. Que soy un alumno estupendo. No he tenido que decir que os calléis ni un momento. Cuando yo daba clase en la escuela, lo que más tiempo pierde uno es hacer que se guarde el silencio. El silencio es como una hoja en blanco sobre la que tú escribes. Si no hay silencio, no hay lección, ¿no? Sin embargo, vosotros sois buenísimos. No habláis, ni me cortáis. Parecéis alumnos musulmanes. Dime, Mario. Te has quitado los altavoces, Manolo, si no, no pero he dicho muchas veces que lo abráis cuando queráis hablar. El quitar los altavoces es que vaya ruido. ¿Ves? Ya empieza a haber ruido. No te puedo decir en qué parte está de la escritura, pero habla también que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es amor y gozo en el Espíritu Santo. Sí, no tengo Nancy lo estaba leyendo, ¿lo va a leer? Sí, lo estaba buscando igual que tú, lo buscaba en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres.
Otra cosa, en la época de Pablo tampoco estaba muy extendido todavía el cristianismo, ¿no? Por así decirlo. Lo quiero decir porque realmente luego los romanos, aparte que hicieron caso omiso a lo que se decía en las cartas, y luego los cristianos fueron utilizados, ¿no? en Coliseo y el realmente el circo romano como entretenimiento para matar, ya sea con bestia o masacrar, ¿no? Claro, es que eso, la carta, aunque se llama carta a los romanos, en realidad es a los judíos. Claro, porque claro, los cristianos todavía no eran una secta, eran considerados una secta, pero eran judíos, ¿no? Entonces, Pablo escribe esta carta a los judíos de Roma, que estaban empezando a preguntarse qué es eso de los cristianos. Después, unos 80 o 100 años después, los cristianos habrían crecido tanto, claro, la cristiandad se extiende de una forma muy grande por el norte de África, por Roma, que todo eso era Roma, se extiende de tal manera porque prometían, primero, lo más importante para uno que no es cristiano es que todos los cristianos eran iguales. El amo y el esclavo, el siervo y el señor, la mujer y el hombre, todos, en aquella época cada uno tenía un valor. Llega la idea de Cristo es que para él no hace acepción de personas, que ama a todos por igual, porque todos son hermanos. Entonces eso tenía una fuerza revolucionaria tan grande que levantó muchísima gente que se decía cristiana, pero en realidad no es que fueran cristianos de verdad, es que les gustaba esa idea de igualdad. Pero sí había muchos que creían en Cristo y se negaban a reconocer a otro Dios, como el emperador era Dios y tenía que ser nombrado, el Augusto, tenía que ser tratado como Dios. Todo aquel que no trataba, que no aceptaba que el emperador fuese Dios, fuera una divinidad, porque no hay más Dios que Jehová, pues los mataban. Y como ellos tenían sus circos y sus cosas y demás, pues como más barato salía era echárselo ahí a los leones y eso, y para demostrar el poderío del emperador frente, como Dios, el emperador como Dios frente a otro Dios que no era capaz de liberar a las criaturas. Bueno, todos que callados hasta hoy. ¿Está gustando todo lo que decimos? Sí, es un tema en que he estado reflexionando esta semana porque yo estoy estudiando una maestría y el Nuevo Testamento y tocó esta semana este tema. Entonces, bueno, ya es tarde, pero decirle que mañana, el domingo, estoy pensando en predicar una predicación sobre el reino del Señor. Así que esto va a complementar todo lo que estamos estudiando hoy viernes, en las parábolas, los jueves. Así que no se lo pierdan, vamos a seguir hablando de este tema. El Señor quiere que sigamos escuchando sobre este asunto tan importante. Bueno, pues nada. Si queréis añadir algo, alguno más, o ya son las 8 y pico. Que no tengo ganas de irme, pero quiero que irse. Quizá para abrir apetito un poquito para de aquí al domingo sobre este tema, nos preguntaban esta semana en la maestría que si es lo mismo predicar el Evangelio, es lo mismo que proclamar el reino de Dios. Les dejo esa pregunta, reflexionenlo. ¿Es lo mismo predicar el Evangelio que proclamar el reino de Dios? Busquen pasajes si quieren en la Biblia y bueno, ya el domingo estaremos compartiendo, abundando más sobre este tema. Bueno, es una buena pregunta, a mí me hizo reflexionar mucho. Lo pondré cuando mande las conclusiones del seminario, el resumen de hoy, como profundización pondremos esa pregunta también. ¿Vale? Y hoy hemos leído un versículo donde confluyen las dos cosas. Yo personalmente creo que no es lo mismo, pero hay un versículo
en el que dice llevar el evangelio del reino, ¿no? Entonces quizá ahí, por ahí hay como una bisagra que podemos unir las dos cosas. Bueno, pues nada, Dios os proteja a todos del coronavirus y de otras cosas. Bendiciones a todos también, un saludo a todos.